Ok. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre por qué Costa Rica es tan diversa, de dónde viene toda esta diversidad, qué tiene que ver el uso de suelo que hay en nuestro país con esta diversidad que tenemos alrededor. Y hoy vamos a hablar un poco sobre conservación, sobre áreas silvestres protegidas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y voy a tocar unos pequeños puntos de lo que nos dice el Estado de la Nación. Y ahí voy a ahondar un poquito más en el tema para ya dejarles ahí como un panorama bonito para cuando empiecen la lectura. ¿Cuánto del planeta creen ustedes que está protegido? ¿Qué porcentaje del planeta consideran ustedes que está ahorita bajo algún sistema de protección? ¿Qué dicen? Pueden ponerlo en el chat, pueden hablar. Profe, tal vez un poco menos del 50% del planeta está protegido. Sí, yo estaba pensando que menos del 50 tal vez. Uh-huh. Yo estaba Yo pensando pensaría como que que menos como del 10. 30. 30, Yo digo como un 10, 20%. 20, Yo digo que un 5%. Como 15 puede ser. 5, 15, wow, sí. Yo Vamos digo de 3%. 3, ok. Ujú. Bueno, según la fuente, entre 10 y un 13% del planeta está protegido, en realidad. Eh, ya hay más países involucrados en generar zonas protegidas, pero este tema de generar espacios, ¿verdad?, donde se restrinjan los usos y se generen a conservación, en realidad es muy, muy nuevo. Es muy, muy nuevo y empezó apenas en los 60, 50, es donde empezamos a hablar de esta situación. Hay una página que se llama Protected Planet, donde uno puede ver las capas en sí de las diferentes partes del mundo, de las partes de conservación, y ellos lo que ven en este sistema es que alrededor de un 13% de la superficie terrestre es la que está protegida, y las metas Aichi son las que se generaron como parte de las iniciativas de desarrollo sostenible. Y en las metas Aichi lo que nos dicen es que se ocupan todavía más 50,000 nuevas áreas protegidas para tener por lo menos una integridad ecológica mínima en nuestro planeta. La evolución de esas áreas, como les digo, empezamos en los 60 y realmente fue en los últimos 20 años donde han aumentado en número y en área la cantidad de áreas protegidas. Entonces tenemos que pensar cómo fue el uso de suelo de esos lugares desde antes de 20 años, ¿verdad? Entonces sí es cierto, tenemos un 10% protegido, pero es un 10% que está protegido desde hace muy poco, o sea que pudo haber tenido algún impacto humano. Entonces eso no significa que el 10% del planeta esté prístino, ¿verdad? Que nunca se haya tocado. Y como para ahondar un poquito más en detalle, vemos que del 2003 al 2014, como en esos 10 años, se duplicó la cantidad de sitios y la cantidad de área protegida. Entonces, de nuevo, es un fenómeno muy, muy nuevo lo que tenemos de conservación del suelo. Y los países que tienen más área protegida en realidad, o las regiones, perdón, Centroamérica y Suramérica vamos liderando en este tema de conservación. Más que todo como en la parte de los trópicos, ¿verdad? De Suramérica. Y bueno, toda nuestra región somos los que tenemos mayor porcentaje de área protegida. Si bien algunos países tienen más áreas protegidas, son áreas protegidas muy pequeñitas, que eso lo vamos a ver ahorita. Y en la parte marina, pues Oceanía, ¿verdad? Y todos estos territorios que tienen una área pues marina más extensa, de nuevo son los que van a estar liderando. Ahí sí nosotros en Costa Rica pues nos quedamos un poco cortos con nuestra protección marina y en Centroamérica en general. Y así es como se ve la protección en los océanos. Y es complicado, ¿verdad? Y que tan poquito del océano esté protegido, porque eso nos lleva a un montón de implicaciones ecológicas,
por ejemplo, ahorita, no sé si ustedes han leído, pero se ha estado visibilizando mucho en la prensa, como hay una flota pesquera china que siempre se pasa, anda como de los Galápagos a Argentina y vuelve a subir. Y ellos tienen unas prácticas extractivas muy, muy intensas. Entonces, si ven en este mapa, donde está saliendo de la costa de Ecuador, el polígono azulito, como de Costa Rica para afuera, el polígono azulito, ese es el área de conservación de los Galápagos, que conecta o pega o colinda con la zona protectora de nosotros, con nuestro mar territorial, que tiene la isla del Coco y con la parte de Panamá, pero vean que hay un espaciecito pequeñito, ¿cómo se llama? Celeste, donde está desprotegido. Ahí es donde están situados ahorita la flota marina china, pescando todo lo que encuentran, tiburones más que todo. Entonces, esta protección marina se vuelve como un tema transfronterizo, ¿verdad? Siendo la mayor parte del mar un patrimonio eh, mundial, un patrimonio de todos, con muy pocas restricciones, ¿verdad?, de uso. Y eso agrava un poco la situación que está sucediendo ahorita con el recurso pesquero. De nuevo, como les decía, en porcentaje, Europa es el que tiene más áreas protegidas, pero son áreas protegidas muy pequeñitas, ¿verdad? Si lo vemos en proporción, el porcentaje, o sea, Europa tiene muchas áreas protegidas, pero solo tiene el 12% de su área cubierta en áreas protegidas, porque la mayoría de áreas tienen menos de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, son espacios que se hacen para proteger patrimonios históricos, por ejemplo, no sé, las pirámides de Giza, Stonehenge, diferentes sitios que tienen un valor histórico muy grande, ¿verdad? Muy puntual, pero no son suficientemente grandes para para proteger como la ecología de toda la zona. Si lo vemos como detallado por regiones, vemos que lo que es Centroamérica, lo van a ver ahí en el centro del gráfico, ahí podemos ver el tamaño de las áreas protegidas. Entonces el verdecito es el que está a menos de 1 kilómetro, los azules es que no hay datos del tamaño. Y ahí van a ver, conforme nos vamos moviendo a la derecha, las áreas protegidas son más grandes. Y Centroamérica sí tenemos como por lo menos más de la mitad de nuestras áreas protegidas que van a ir entre 10 kilómetros cuadrados y más de 10.000 kilómetros cuadrados en nuestra región. Y de las zonas más grandes del mundo, la mayoría son terrestres, marinas, perdón. Entonces, aunque mucha parte del océano no esté protegida, las áreas que están protegidas son grandes, son extensas, ¿verdad? Más que todo en la parte de Oceanía. Y la parte terrestre más grande está en Norteamérica. Aquí les traje un par de fotos. Este es el Parque Natural del Mar de Coral, que es el área protegida más grande del mundo para, para proteger el recurso de los corales, ¿verdad? Y el área protegida terrestre más grande del mundo, pues está en el norte, que abarca un poco de glaciares y de como la estepa y la tundra. Y si vemos de esas áreas de protección, ¿verdad? Veamos cómo está la cobertura boscosa en el planeta. Entonces, de los bosques que tenemos, de nuevo, ese 10% de áreas protegidas, no todo el bosque. De los bosques que tenemos, el bosque neotropical, que es donde estamos nosotros, ¿verdad? Es el que tiene mayor porcentaje de protección. Como lo ven aquí en el gráfico, a la izquierda ven la cantidad de bosque que hay, en el centro lo que está protegido de ese bosque y a la derecha van a ver el porcentaje. Entonces el bosque neotropical está un 40% protegido en comparación con otros bosques que no les va tan bien, ¿verdad? Como el Ártico o la parte, ¿cómo se llama? De estas zonas más australes del mundo. Y
que algo esté protegido no significa que no, o sea, no significa que no haya sido invadido o que no haya sido alterado anterior a su categoría de manejo y no significa que no lo vaya a hacer en el momento actual, porque en el mundo las áreas protegidas pues se van a clasificar en diferentes tipos de manejo. Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos ver de todo lo que está protegido cuál es el tipo de uso, siendo empezando la parte más como color beige de la gráfica, que es la parte mayor que van a ver, son las áreas que tienen un uso sostenible, o sea, que están protegidas pero están bajo cierto uso. En nuestro caso, en nuestro país, serían, por ejemplo, los refugios de vida silvestre, donde las personas pueden vivir ahí bajo ciertas restricciones de uso, o por ejemplo las reservas forestales que están hechas para preservar los bosques, pero se permite la tala bajo ciertos planes de manejo. Y ahí vamos subiendo en categorías de restricción y restricción. Van a ver los parques nacionales, el polígono moradito arriba, que ese también va a ser una categoría grande, ¿verdad? A nivel mundial, pero vean que lo que está totalmente reservas estrictas o reservas absolutas, como le decimos en Costa Rica, son áreas muy, muy pequeñas de lo que está protegido. Entonces, entre reservas absolutas y áreas silvestres y parques nacionales, va a ser un 10 o como un 20% de todo lo que está protegido. Profe, Sí. en Costa Rica, ¿cuáles son estrictamente protegidas? Ahorita vamos a, que dicha que me preguntó, porque sé que les interesa. Ahorita voy a entrar en cuáles son las protegidas, pero en Costa Rica la que está totalmente protegida, que no se puede ni siquiera visitar, son las reservas absolutas. Y la única que tenemos en esa categoría es Cabo Blanco. Ujú. Oh, ok. Sí, y Profe, son, ajá. yo creo que es una pregunta como súper estúpida, pero bueno, la isla del Coco entra en nuestras áreas protegidas, ¿verdad que sí? Sí, la Isla del Coco es un parque nacional. Entonces, Ah, ok, es un después de parque las, nacional. ajá, después de las reservas absolutas, la siguiente categoría con más protección son los parques nacionales. Ujú, Entonces, ok. las reservas absolutas, por ejemplo, no se pueden visitar y se dedican solo para investigación y bajo, o sea, hay que mandar permisos y, o sea, no es como cualquiera que pueda hacer investigación, es como Ajá. investigación bajo ciertos parámetros. Los parques nacionales sí se puede visitar, ¿verdad? Normalmente tienen una zonificación, entonces se dedica, qué sé yo, un 5% del área para que la gente vaya y lo visite y use senderos y el resto se protege. Ok. Ujú. Es que pensé que la isla del Coco era más estricta, pero no. Gracias. No, sí, igual tiene toda una zonificación, ¿verdad? Pero no, es un parque nacional. Ujú, Ok. sí. Profe, yo tengo Ajá. una pregunta, pero es con las áreas marinas, ¿cómo hacen para protegerlas? O sea, es que en terrestre yo me imagino como las barreras físicas, pero no, o sea, ¿cómo hacen para proteger agua? ¿Cómo hacen para proteger agua? Básicamente, pues las flotas pesqueras, por ejemplo, en la isla del Coco, ¿verdad? Que tienen todo un radio de protección alrededor. En teoría, las flotas pesqueras que llegan ahí tienen que tener prendido un GPS para saber que no están metidas dentro de los límites de la zona. Y también la Guardia Costera, pues hace patrullajes para ver que no estén metidos ahí. Pero de nuevo, nosotros hay muy poca capacidad de gestión, ¿verdad?, del recurso marino, entonces hacen trampa. Por ejemplo, ahorita esta flota pesquera china, que son muchos barcos de manera súper agresiva y casi que con un sistema de semiesclavitud, ¿verdad?, de sus trabajadores, lo que hacen es que apagan los GPS cuando van pasando por zonas que no deberían estar y luego los vuelven a prender para que no sean detectados por los radares. Y entonces sí es complicado gestionar Ok. el mar. Las zonas de, ¿cómo se llama? Ahorita vamos a ver las zonas de pesca responsable, que esas sí son más cercanas a la costa, son más fáciles de proteger porque los mismos usuarios, ¿verdad? Hacen como un control, los mismos pescadores de pesca artesanal, pues controlan que la zona esté
O sea, que se estén utilizando las artes que son correctas, pero depende mucho de del guarda, de la guarda, sí, los guardacostas. Ujú. Ok, gracias. Sí, con gusto. Y pues sí, entonces digamos que ese 10% del planeta, tal vez un 2% está dentro de estas categorías de manejo más restrictivas, ¿verdad? Donde no se utiliza todo, como que no se le da un uso ni siquiera sostenible al espacio. Entonces, según los objetivos de manejo, ¿verdad? Ahí uno va viendo la clasificación de las áreas, siendo la zona 6 la más restrictiva, la 1, perdón, siendo la zona 1 más restrictiva y la zona 6 la menos restrictiva. Y ahí vamos viendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada uno de los lugares, ¿verdad? Por ejemplo, el turismo se empieza a hacer a partir de parques nacionales y así. La educación, pues ya más adelante. Ujú. ¿Y cómo es el panorama latinoamericano? ¿Cuál creen ustedes que es el país de la región que tiene más área protegida sí, más área protegida de Latinoamérica? Brasil, tal vez. Brasil. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué me dicen? ¿Otras ideas? Colombia. Argentina. Argentina. ¿Por dónde calificarían a Costa Rica? ¿Dónde creen que estamos nosotros? En Yo ese. creo que estaríamos en el top 10, top Mm. 5. Yo también pensaba eso. Ok, ok, si no están tan perdidos. En realidad, el top 3 de áreas protegidas son Venezuela, Ecuador y Nicaragua. De nuevo, que un área protegida, que un área esté protegida, ¿verdad? No significa que realmente se esté dando esa protección, ¿verdad? Y Costa Rica, pues sí, estamos en el top 10 después de Brasil. Y ahí pueden ver cómo se divide los porcentajes de conservación. Incluso aquí, bueno, meten a Estados Unidos, creo que era, sí, en la región, ¿verdad? Y en Costa Rica lo que tenemos es un 26% de nuestro territorio bajo alguna categoría de manejo. Y entonces hablemos un poquito de cuál es el panorama nacional. Cuando yo vaya a hablar de bosque, ¿verdad? Por un bosque uno se refiere a una zona con una cobertura mayor al 10% de árboles por media hectárea. Eso es como la definición que da la FAO para los bosques. Pero no todo el uso de suelo en el mundo son bosques, ¿verdad? En realidad el bosque es poco en comparación con otro tipo de tierras, como cultivos, praderas, o entre otras tierras, pues incluye también la parte de uso humano, ¿verdad? Y estas son nuestras categorías de manejo en nuestro país. Entonces, la reserva biológica, ¿cómo se llama? La reserva natural absoluta, es lo que les decía que era la categoría más restrictiva. El Parque Nacional va a seguir después de la reserva natural absoluta. De ahí vamos a pasar ¿cómo se llama? A las reservas biológicas. Luego de ahí a los humedales y a los monumentos nacionales. Los que permiten más usos en nuestro territorio, como les decía, son los refugios de vida silvestre, donde incluso pueden vivir personas, como es el caso de Gandoca Manzanillo, o las áreas marinas de manejo, donde se permiten pescas, ¿verdad? Pero artes de pesca tradicionales, o las reservas forestales, que sí se permite como la tala de árboles, y ya las zonas protectoras son áreas protegidas, pero la mayoría están bajo un uso privado, o sea, sí tienen dueños, no son dueños del Estado, pero con muy altas restricciones de uso. El 24, hace 2 días, que fue el día de los parques nacionales, Costa Rica por siempre actualizó el mapa de áreas protegidas de nuestro país y entonces así es como se ve nuestro territorio ahorita en temas de conservación. ¿Y qué nos dice el Estado de la Nación? ¿Cuál es el estado de estas áreas protegidas según lo que nos dice el informe del Estado de la Nación? Pues nos habla de varias cosas. Nos habla de un aumento en importación de plaguicidas,
básicamente se está dando porque hay una irrupción de los monocultivos, más que todo de piña y de marihuana, en las áreas protegidas, y esto pues aumenta la cantidad de plaguicidas que se utilizan para las prácticas, ¿verdad? También ha habido una disminución en el pago por servicios ambientales para protección de bosque. Y ahí quería preguntarles si alguno de ustedes sabe en qué consiste este pago por servicios ambientales. Miren que me cuente. Sara, ¿levantaste la mano? La estaba levantada de antes y no la había visto. Qué pena. Es como algún tipo de impuesto o algo así. Va por ahí, digamos, les voy a contar un poquito de dónde viene porque eso es un programa que ayuda mucho o que ayuda mucho a lo que es la parte de conservación en nuestro país. De hecho, ayudó a que tengamos los estándares que tenemos ahorita. Costa Rica, en los 40, nosotros empezamos 40, 50, una política de desarrollo donde el país se volvió todavía más agrario, ¿verdad? Y se creó el INDER, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, ¿verdad? De Desarrollo Rural, que lo que hacía era que daba a las personas parcelas de tierra de 1 a 3 hectáreas por familia en zonas rurales con el acuerdo de que las tenían que desarrollar. Entonces, ¿cómo era desarrollar la tierra en ese momento? Pues cortar todo, ¿verdad? Y empezar a generar agricultura o ganadería. En ese tiempo, el cultivo que más bueno, el producto que más se vendía en nuestro país, que era como la piña hace poco, era la carne de res, y nosotros exportábamos mucha de nuestra carne de res a Estados Unidos. Y eso entonces fomentó muchísimo la deforestación en nuestro país. Nosotros en los 70 llegamos a tener la tasa de deforestación más alta de toda la región. Y fomentado por esas políticas, ¿verdad? De hecho, luego Estados Unidos empezó ellos mismos a crear subsidios para la carne, para que no, porque era más barato comprarla de aquí que producirla ellos, ¿verdad? Entonces el gobierno empezó a dar subsidios para los ganaderos, para que pudieran competir, digamos, con nosotros en tema de precios, y el mercado en Costa Rica se vino abajo. Eso hizo que muchas personas pues ya no utilizaran la tierra para ganadería, y ahí fue donde intervino el Estado. Entonces, imagínense que teníamos una alta deforestación y personas con mucha tierra, pero sin sin un pago por el uso de esa tierra. Entonces, el gobierno lo que hizo fue, en los 70s, 80s, en los 80s en realidad, empezó este pago por servicios ambientales, donde quien quisiera tener su terreno así y dejarlo para conservación, ya sea que usted tuviera, no sé, incluso una plantación de teca. Usted podría tener una plantación de teca, recibir el pago por servicios ambientales mientras la plantación crecía y luego la cortaba y ya salía del pago. O más bien, o sea, se pueden incluir en diferentes categorías. Y entonces el gobierno le pagaba a las personas por dejar la tierra así. No es mucho lo que se paga. Ahorita lo que pagan son, creo que 150,000 colones por hectárea al año. Pero bueno, si usted tiene muchas hectáreas, ¿verdad? Es por lo menos un ingreso. Y eso se financiaba con un impuesto a la gasolina, que tenemos todavía hasta el momento. Entonces, en Costa Rica, todo parte del dinero que todos pagamos por lo que cuesta mover los productos, ¿verdad? Que está siempre asociado a la gasolina, va para pagar este pago de servicios ambientales. Hace un mes, de hecho, anunciaron que el programa de pago por servicios ambientales, como todo este tema económico que está haciendo el gobierno, le hizo un recorte de 1.000 millones de colones porque ha habido una baja recaudación de impuestos en la gasolina y por los temas económicos que estamos pasando. Entonces, a lo que vayan a leer del Estado de la Nación, hay que tener en cuenta, perdón, que el gobierno ahorita para este año, ¿verdad? Hubo un recorte todavía más fuerte de este programa. Entonces, lo que nos dice el Estado de la Nación es que ha disminuido el pago por servicios ambientales para protección de bosque. Entonces, le estamos dando otros usos al bosque, entonces ya las personas
no ingresan a este programa para protegerlo o ven otras maneras más lucrativas, ¿verdad?, de tenerlo, como el turismo, por ejemplo. Sin embargo, hay muchos lugares de estos que están en pago de servicios ambientales y que también tienen turismo, porque una cosa no quita la otra mientras mantengan la cobertura vegetal. También que nos dice que ha habido una pérdida de fauna. Tenemos bosques, pero tenemos bosques defaunados, donde especies como aves están en peligro. Imagínense que en la zona sur la abundancia y diversidad de aves declinó en un 60.5%. Esto es bastante alto y bastante preocupante. ¿Por qué se da esto? Porque al no haber suficientes zonas con la integridad ecológica necesaria, ¿verdad? Pues aunque nosotros reforestemos, no hay aves que vengan a colonizar estos nuevos espacios. Y dentro de los puntos buenos que nos trae el Estado de la Nación es que nos dice que se han restaurado bastantes kilómetros de paisaje forestal, de nuevo, que pueden ser cultivos, ¿verdad? Paisaje forestal incluyen los cultivos de teca, de pino o de especies que después van a ser maderadas, y también ha aumentado en 30.000 hectáreas los bosques naturales que tenemos en nuestro país. Entonces, este era el mapa que teníamos antiguo de nuestras áreas protegidas. Y nosotros tenemos, la última vez que chequeé eran 153, creo, sí, 153 áreas protegidas. O sea, si nosotros, 173, si nosotros, sí, si nosotros quisiéramos ir a ver un área protegida de nuestro país, o si nosotros quisiéramos ver 3 áreas protegidas de nuestro país por año, nos tomaría 53 años conocerlas absolutamente todas. Y yo por lo menos trato cada año de ir a ver alguna diferente. Y hay algunas que puedan estar cerca de sus casas, ¿verdad? Como todas las diferentes zonas protectoras que tenemos para proteger el recurso hídrico. Más que todas las zonas protectoras están hechas para proteger las zonas de recarga acuífera, proteger las fuentes de agua, ¿verdad? Y las tenemos en todo alrededor, casi que todas las montañas alrededor del Valle Central que vemos son zonas protectoras, pero también están en otros lugares, ¿verdad? Como incluso ¿cómo se llama? Montes de Oro, los diferentes, la fila costeña en el sur, y bueno, hay un montón de áreas protegidas. ¿Qué nos dice el Estado de la Nación que es importante también tomar en cuenta? Nos habla de las aspiraciones que deberíamos de tener como sociedad en este momento. Y no voy a entrar en detalle porque es mucho texto para una filmina, para lo que me gusta. Ahí Eric nos está contando en el chat que sí, eso fue muy bueno. Ayer se hizo una firma que prohíbe el plástico en los parques nacionales y las reservas biológicas. Y por el 50 aniversario del sistema de parques nacionales. Y bueno, ahí vamos, ¿verdad? Y vamos avanzando poquito a poco, poquito a poco. Y eso es bueno, es una buena iniciativa, más que todo porque a veces la gestión de residuos en los parques se complica. ¿Qué aspiraciones tenemos como sociedad? ¿O qué nos dicen el Estado de la Nación que deberíamos de tener, verdad? Bueno, no solo reducir el deterioro ambiental, pero tener una conciencia ciudadana, tener conocimiento de información ambiental, que es lo que estamos intentando hacer con estos cursos, ¿verdad? Participar, involucrarnos, tener una equidad en el uso y en el disfrute de los recursos naturales. Nuestras áreas protegidas en un principio eran más que todo terrestres, luego ya se fueron, ¿cómo se llama? Fueron aumentando las cantidades de área marina, y esta es como la cobertura que tenemos nosotros en nuestro país, bueno, que teníamos al 2013, según el inventario forestal de FONAFIFO. Si vemos por ahí de un 31% de nuestro país es bosque maduro, todavía tenemos bastantes ecosistemas que están íntegros, y como un 14% es bosque secundario. Entonces, entre bosque maduro y bosque secundario, pues ya vamos a tener casi un 45% por ahí
de área protegida en nuestro país. Un bosque maduro es un bosque que ya llegó a un estado de sucesión tal que nos permite tener, ¿cómo se llama? Una integridad ecológica más robusta. Un bosque secundario todavía está en procesos de sucesión. Y si vemos por cantones en nuestro país, lo que es la parte de Talamanca, la parte del Caribe Sur, Nicoya, Santa Elena, Santa Cruz, todas esas zonas son las zonas que están más arborizadas, siendo Talamanca el único cantón que tenemos con un 80 o un 100% de cobertura vegetal, cobertura forestal. Y vemos que las zonas que están más degradadas, ¿verdad? Donde está todo el Valle Central por la urbanización y la parte Caribe, más que todo coincidiendo con todos los monocultivos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Esta parte agrícola tan intensiva que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿esto qué nos sirve? Nosotros juntamos todas estas diferentes capas de información y también empezamos a ver a dónde tenemos vacíos de información. Esto es donde tenemos vacíos de información sobre aves, porque todavía queda mucho de hacer de investigación en nuestro país en temas de conservación. No sabemos muchísimo cómo está la calidad ecológica de las aves en Talamanca, en Nicoya, en la parte de esta Caribe. Y vean que la parte Caribe es una de las partes más impactadas por el uso de suelo y también con menos conocimiento. También aquí vemos zonas donde hay mayor cantidad de especies de mamíferos amenazados mundialmente, entonces son zonas que deberían de protegerse más. Y todo lo que son los bosques del Valle Central, pues están en una precaria condición y se deberían de protegerse bastante por este sentido, más que todo por la presencia de dantas y de diferentes felinos y todo lo que es la cordillera de Talamanca. Si hablamos en especies en general, estos son los parches de bosques con mayor cantidad de especies, no solo de mamíferos que están globalmente amenazadas, deberían de ser de nuevo sitios claves de conservación, como lo es la península de Osa y diferentes zonas del centro del país. Entonces, tomando en cuenta que muchas de las especies no se quedan solo en Costa Rica, sino que ellas van a migrar, ¿verdad? Van a tener una distribución, la mayoría desde el sur de Estados Unidos o desde México hasta el centro de Sudamérica, nacen iniciativas como estas. Hasta este momento, todo lo que he hablado de conservación es lo que le decimos en conservación un top-down, o como empezó la conservación en Costa Rica y en el mundo, es que alguien en una oficina llega, dice, bueno, este espacio lo vamos a conservar como y hacen un polígono, ¿verdad? Por eso son tan cuadraditos, tan bonitos, hacen un polígono, sacan a todo el mundo de ahí, expropian las tierras, a veces hay para familias que todavía ni siquiera les han pagado esa expropiación, expropian las tierras y chao. Y así hacíamos la conservación, nadie se mete aquí y esto es lo que conservamos. Me están preguntando la diferencia entre reserva biológica y parque nacional. Ajá, el parque nacional, ¿verdad? Va a tener un uso estricto de manejo. La reserva biológica es un poco más abierta. ¿En qué sentido? La reserva biológica a veces nos permite preservar el patrimonio cultural de algún sitio, entonces no necesariamente está enfocada en el manejo de temas ambientales, bueno, sí, de ecosistemas, pero también de cultura. Las reservas biológicas incluso pueden ser privadas. Eso es la diferencia también con parques nacionales, que los parques nacionales son del Estado, ¿verdad? Hay muchas reservas biológicas privadas, la Marta, la Tirimbina, que son bastante sonadas por ahí. Y más que todo es por los tipos de usos que se permiten. La reserva biológica permite más usos que un parque nacional. Entonces, todo este sistema fue top-down, ¿verdad? Alguien, un escritorio con poder, dice, esto es lo que vamos a hacer en conservación, se van todos. Pero ¿qué pasa? Ya es muy caro sacar a las personas de sus sitios. También está un tema de arraigo, ¿verdad? Un tema de cultura en un lugar. Entonces empiezan a generar otras iniciativas que más bien se llaman bottom-up. Empiezan desde las comunidades y van escalando hasta lograr tener incidencia en la política nacional. Y uno de esos son los corredores biológicos.
Nosotros somos parte de este corredor biológico mesoamericano, que lo que busca es generar conectividad de especies y de culturas en todo lo que es Mesoamérica. Y el corredor biológico se ve así. Todo lo que ustedes ven en azul, perdón, en azul, en verde oscuro, son las áreas protegidas que tenemos legalmente establecidas en la región. Lo que ven en rojo son áreas protegidas propuestas por este análisis del corredor biológico. Y lo que ven en verde clarito, lo que ven en verde claro van a ser los corredores biológicos. Entonces lo que queremos es, esto empezó viendo la migración de diferentes felinos, cómo se movían en la región y así se empezaron a ver cuáles eran las zonas como más importantes de conservar. En estas zonas de corredor biológico, en estas zonas verde claro, ahí habita gente, ahí hay agricultura, hay urbanizaciones, hay todo tipo de cosas, pero lo que se hace es que se invierte en educación ambiental, se invierte en capacitaciones por medio de las asociaciones de desarrollo, por medio de grupos organizados comunales, ONGs, escuelas, reservas privadas y así, para generar un uso de suelo o una conciencia comunal, ¿verdad? Donde el uso de suelo sea más, ¿cómo se llama? Sea sensible a la migración de diferentes especies. ¿Qué hacemos? Hay iniciativas fáciles como crear cercas vivas en las fincas, ¿verdad? Para que las especies se puedan mover. Otras iniciativas fáciles, promover esta ley que dice que las quebradas uno debería de tener 15 metros a ambos lados de las quebradas sin deforestar, ¿verdad? Como están, y hasta 200 metros según el caudal del río y la pendiente, digamos, el río Tiribí, el río Virilla, el río Grandes, el Terra o el Tempisque, pues deberían de tener 150 metros a ambos lados y 200 metros si la pendiente es muy alta. Entonces, ir promoviendo como el corredor biológico que se está haciendo ahorita en San José, ¿verdad? Estos corredores biológicos interurbanos están basados en estos corredores biológicos, ¿verdad? En esta propuesta a nivel de Mesoamérica. Entonces, ahí es Profe, donde, sí, dígame. ¿cómo ha reaccionado la población ante esta iniciativa? Porque yo siempre tengo como una espina de que alguien va a saltar y va a decir que no le parece y no sé qué. ¿Ha sido así o si ha tenido un buen recibimiento, digamos? Depende de las comunidades. En realidad esta es como la propuesta, ¿verdad? De corredores biológicos. De ahí a llevarlo a cabo va a depender de las comunidades. Yo con el que conozco más, el caso que conozco más es el corredor biológico San Juan La Selva, que es el que conecta, voy a hacer aquí esto grande, que conecta, veamos, en la parte sur de Nicaragua, el Caribe Sur, donde está ese polígono grande verde que es la reserva de Indio Maíz. Esa reserva de Indio Maíz va conectada con Barra del Colorado y Tortuguero en Costa Rica, y hay un corredor biológico verde ahí grande que es toda la zona desde Sarapiquí hasta el río San Juan, que es el corredor biológico San Juan La Selva. Eso es para conectar el Braulio Carrillo y las zonas montañosas del Valle Central con las zonas bajas, ¿verdad?, del Caribe, que es una ruta migratoria súper utilizada por muchas especies. En San Juan La Selva hay de todo. Hay personas que sí están muy involucradas en las acciones, ¿verdad?, del corredor biológico, que sienten el corredor biológico en el corazón y que están involucrados en reforestar y, ¿verdad?, en utilizar menos agroquímicos, pero esa zona es de donde está la mayor expansión piñera que tenemos en el país. Entonces, hay muchas prácticas, ¿verdad?, de las fincas piñeras que no van de acuerdo. Entonces, yo lo que he visto es que hay una diversidad igual dentro de un mismo corredor biológico, dentro de una misma comunidad. Hay personas que sí se unen a la iniciativa y otras que no. Y ahí es donde entran como las campañas de educación ambiental muy fuerte, ¿verdad? Está este corredor biológico, las LAPAS, creo que es que se llaman las LAPAS, que conecta, hoy es que hubiera hecho este mapa más grande, que conecta lo que es el Pacífico Central con
con las zonas como altas, ya más altas de Turruares, los cerros de Turruares, la costa y estas zonas, ahí se ha enfocado mucho en el tema de evitar la caza de pichones de lapas y de aves. Y la iniciativa lo que hizo fue que fue muy agresiva en las escuelas. Y de hecho, si uno ve ahorita, si uno va a Jacó, si uno va a Quepos y a esas zonas, a Dominical, ya ve más lapas rojas volando por ahí, incluso cuando uno va al Tárcoles y así, porque lo que se hace es que se busca de diferentes medios, ¿verdad? Se ataca a las prácticas de los adultos, pero también se va mucho como a trabajar con las escuelas para incentivar a las futuras generaciones. En la parte de Nicoya, ahí van a ver también esta parte de los programas del área de conservación de Guanacaste, es este programa de educación biológica. Igual se atacan diferentes comportamientos según ¿cómo se llama? Según las realidades de cada corredor biológico. Ahí son los incendios forestales. Y ellos ya han visto que se ha disminuido la cantidad de incendios forestales desde que ellos empezaron el programa de educación biológica, ¿verdad? Ya los niños están más involucrados en estas prácticas. Ajá, Diego me está preguntando que cómo se da el intercambio de especies en un corredor biológico, y este es el tema. Nosotros, estos corredores biológicos no son completamente, no son completamente ¿cómo se llama? Operables o no están funcionando en un 100% porque entonces, por más que pueda intentar una comunidad, ¿verdad? Hacer todo lo posible para que la fauna se desplace por ahí, siempre la fauna va a tener que pasar por pueblos, ¿verdad? Por calles, por diferentes infraestructuras que no están, ¿cómo se llama? Preparadas, ¿verdad? Para la fauna. Igual ahorita aquí vemos muchos atropellos de fauna silvestre en nuestro país y entonces, pues ahorita, pues no se da. O sea, la fauna tiene que jugárselas y no pueden cruzar por los árboles y por estos puentes que se hacen para que crucen los monos y diferentes especies arbóreas, pues tienen que cruzar por las carreteras o utilizan los cauces de los ríos para cruzar los puentes de los ríos, pero entonces sí se da mucha muerte en carreteras por este sentido, porque igual estamos diciéndole a los bichos, aquí le estamos haciendo todo para que usted cruce y tú mata un furgón. Esos son como vacíos todavía que quedan en la operabilidad de estos corredores biológicos. Si ustedes ven, esto empezó en los 90s, esta iniciativa del corredor biológico mesoamericano. Entonces, pues, ahí vamos, ¿verdad? Tenemos 30 años intentando implementarlo, pero en Latinoamérica, pues las políticas públicas a veces van como un poco al revés, ¿verdad? De las iniciativas populares. Ejemplos, por ejemplo, vean lo que se dice que va a suceder en Nicaragua con el canal que quieren hacer en Nicaragua, ¿verdad? Que va del río San Juan y va a pasar por la reserva Indio Maíz, pues ahí va a truncar toda esa conectividad que se está generando, tratando de hacer por la costa por la costa Caribe. O el Tren Maya, que van a hacer en México, ¿verdad? El Tren Maya también va a truncar un poco de la conectividad que se quería generar, o incluso aquí el canal seco que quieren hacer desde Moín o Matina, no sé, en el centro de Limón hasta La Cruz, hasta Guanacaste, pues va a pasar por un montón de corredores biológicos, irrumpiendo, ¿verdad? Esa conectividad. Entonces, al ser este es un esfuerzo ciudadano y de nuevo, al ser políticas, ¿verdad? De bottom-up que empiezan con la ciudadanía y uno espera que eventualmente lleguen a la parte política, pues lograrlos tiene más retos. Este es la iniciativa del corredor jaguar, por ejemplo, de Costa Rica, que ayuda para la migración de jaguares que pasen del Pacífico al Caribe. Esta iniciativa hay que agregarle ahí un poco más los jaguares que van a la parte del Pacífico, pero vemos que se está generando un canal, ¿verdad?, de migración por medio de las zonas altas para que nuestros jaguares puedan cruzar del Pacífico al Caribe y del norte al sur.
Y se ha visto, en la UCR tienen un sistema de monitoreo de jaguares y se ha visto que los machos más que todo utilizan todo nuestro territorio, incluso van hasta el Platanal, a Pantanal en Brasil, ¿verdad? O se les ve en el norte, por Honduras, por México. Entonces ellos tienen un rango de distribución muy, muy alto. Y así es como se vería nuestro país si ya le ponemos los corredores biológicos, que es todo lo verde, y las áreas de conservación, que es el mapa que les había enseñado antes. Entonces, esta es como la conectividad biológica que estamos tratando de crear en Costa Rica. Y esta es como la base de nuestro sistema de protección. Muchas de las fincas en estos corredores biológicos están metidas en este pago de servicios ambientales. Muchas se crean con educación ambiental o se buscan maneras sostenibles, ¿verdad? Fincas de palmito, iniciativas para sembrar cacao o algunos, incluso las fincas de palma en el sur, aunque la palma no es tan sostenible, ¿verdad? Nos sirven para generar esta conectividad biológica. Los sembradíos de teca ya ahorita están empezando a ser utilizados por lapas y otras especies. Entonces, dentro de la parte industrial de nuestro país, si voy muy rápido, me avisan, muchachos, es que les traía muchas cosillas y yo me emociono mucho. Pero ya hay como por la mitad, no más de la mitad. Cualquier cosa y me avisa. Dentro de la parte de agricultura, ¿verdad? De nuestro país, casi que un 50% se lo lleva a los monocultivos y la parte de ganadería. Eso es como la mayor uso de suelo en la parte agroindustrial. Y de lo que nos dice el Estado de la Nación, ¿verdad? ¿Cómo está la biodiversidad en nuestro país ahorita? En el tema de paisajes rurales, la conectividad de los paisajes por este tema de los corredores biológicos está mejorando, los ecosistemas marinos protegidos también, la cobertura forestal pues ahí va, ¿verdad? En un total pues está mantenida. Lo que sí estamos desmejorando como país son los paisajes forestales intactos, o sea, estos bosques, porque aunque tenemos bosques, pues siempre hay una tala selectiva, ¿verdad? Hay una caza ilegal que sucede y en eso todavía tenemos que mejorar. El bosque montano está mejorando, el bosque de más allá de los 2.000, 1.600, 2.000 metros está aumentando en nuestro país, el bosque seco está mantenido, pero lo que es el páramo y el bosque tropical, la parte lluviosa, pues está desmejorándose. El páramo más que todo por cambio climático y el bosque tropical por cambios de uso de suelo, ¿verdad? Por aumento de piña, monocultivos, porque son las zonas donde sembramos más. Y en los ecosistemas marinos, manglares, arrecifes y pastos son los que están en una desmejora. Y pues aquí vemos como la evolución de los pagos de servicios ambientales según la actividad. Si ustedes ven este programa sube y baja, ¿verdad? Y los picos van a depender de cuánto le invierten los diferentes gobiernos a la conservación en los diferentes años. Entonces ahí podemos ver, hay una relación muy grande entre las políticas públicas y la conservación. Y bueno, estos ya se los había comentado, me voy a ir acá. Y a referirme un poquito y conectarlo con lo que hablaba la semana pasada sobre el uso del suelo, ¿verdad? Y la sinfonía, lo que nos hablaba el documental de la Sinfonía del Suelo, y cómo a la tierra le toma muchos años generar el suelo, ¿verdad? El generar el suelo es un proceso que no solo tiene que ver con erosión, pero tiene que ver con la cobertura boscosa, el suelo se genera con los microorganismos, con todas las especies que van ahí creciendo, y si nosotros arrancamos esta capa de suelo, no podemos pretender volver a reforestar de una manera tan fácil. Yo le hice una consultoría una vez a una señora en San Rafael de Alajuela, que por mucho tiempo tuvo piña y estaba tratando de restaurar el suelo para pasar de la piña a otro cultivo. Le tomó 14 años y con una manera muy intensiva, muy agresiva de la tierra, ¿verdad? Había que meterle biofermentos, sembrar manicillo y diferentes leguminosas para que empezaran a traer nitrógeno, agregar tricodema, diferentes hongos para que empezaran a colonizar. Le tomó 14 años poder tener un naranjal.
o sea, y poder sembrar naranjas y ¿cómo se llama? Y mandarinas, porque el suelo estaba tan degradado por la piña que eso es lo que toma. Entonces, cuando nosotros vemos estos mapas de cobertura del país, para mí es muy importante que entendamos qué le pasó al suelo, cuál es el proceso histórico de ese suelo que nos lleva o sea, que nos va a determinar cómo se va a regenerar a partir de ese momento. Nos dice el Estado de la Nación que solo el 0.1% del Producto Interno Bruto de nuestro país en este momento se utiliza en protección de diversidad biológica y paisaje. Quiero que lo tomen en cuenta cuando vamos a conversar, porque ahorita que van a dividirse en grupos, me gustaría que se cuestionen, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros de tener una inversión tan baja en protección y conservación? También, ¿qué nos dice el Estado de la Nación? Nos dice que ahorita hay tres grandes ejes en los que nos habla. Nos habla de un uso insostenible de los recursos. Los ticos consumimos más de lo que necesitamos. De hecho, no sé si ustedes siguen este movimiento que se llama, que es para ver cuánto dura el planeta en, ¿cómo se llama? En comerse los recursos que tenemos para este año. ¿Cómo se llama? El hashtag es Move the Date. No sé si lo conocen, se lo voy a poner aquí en el chat. Profe, yo creo que sí he visto algo de eso y se supone que ya gastamos los de este año, como hace un mes o algo así. El 22 de agosto, sí, hace 4 días gastamos todos los recursos que el planeta nos podía proveer como especie para este año. O sea, nos consumimos todo el agua que podíamos sacar, que se podía regenerar por infiltración. Contaminamos todo el aire que podíamos contaminar para que quedara un balance, ¿verdad? O sea, que se pudiera ser absorbido. Producimos todo el CO2 que íbamos a producir. Utilizamos el suelo en lo más que lo podíamos utilizar y entonces a partir, tenemos ya 4 días con una deuda ecológica y eso lo vamos arrastrando y lo vamos a ir arrastrando y arrastrando. Con ese hashtag ahí lo pueden seguir. Es lo que le llaman como el overshoot o la sobrecarga, ¿verdad? De lo que está sucediendo en el planeta. Y hay una ONG que es la que está, la que sigue eso, que es lo que ahí se las puse en el chat también, si alguien quiere ahondar en esa información. Entonces, Costa Rica, seguimos igual la misma línea mundial, que es básicamente no podemos mantener el estilo de vida que tenemos ahorita, siendo la cantidad de seres humanos que somos demasiados. Y el planeta pues no da, ¿verdad? No podemos usar tanta luz, no podemos usar tanta agua, no podemos comer como comemos y son cosas que vamos a ir explorando más allá en el curso. Entonces, el Estado de la Nación nos habla de eso, del uso insostenible que tenemos ahorita como país, y más que todo la disponibilidad hídrica. De hecho, para la otra semana, uno de los documentales que les voy a poner es que vamos a hablar de modelos de desarrollo, perdón, de uso de suelo, ¿verdad? Como la información que vamos a tener es cómo diferentes iniciativas comunales en el país se están apropiando del uso de suelo que tienen y pues ahí vamos a ver un poco o bastante el tema de la gestión del recurso hídrico. También nos habla de una política pública muy, muy dispar, ¿verdad? Nosotros tenemos demasiadas actividades ilícitas, el país tiene como este antagonismo entre protección y economía, ¿verdad? Y desarrollo que no hemos logrado compatibilizar y el Estado de la Nación pues nos ahonda un poquito más en por qué. Y tenemos una alta incapacidad para cumplir la normativa, ¿verdad? Tenemos una brecha muy grande entre las expectativas que tenemos como todo el marco legal y todo lo que en teoría se propone y la capacidad de las instituciones de llevar a cabo esa normativa, ¿verdad? Entonces, aunque podamos seguir creando y creando leyes, pues no se cumplen, ¿verdad? Como ya muchos sabemos. Entonces, pues el Estado de la Nación nos lleva a ver esa dicotomía entre protección y producción que tenemos ahorita en el país
Y lo que nos dice es que la política de desarrollo nacional, o sea, hacia donde nos tenemos que mover como país, deberíamos de enfocarla en el punto donde converge la capacidad ambiental, la equidad económica y la equidad social, ¿verdad? Y lo vemos ahorita cuando yo leo todos estos grandes evasores y la incapacidad que tiene el gobierno de realmente hacer una política equitativa en temas de redistribución de riqueza, pues sufre, o sea, hay mucho sufrimiento detrás de eso, hay sufrimiento de personas y hay un sufrimiento ambiental y al final esas externalidades pues nos las tenemos que aguantar todos, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí estamos un poco mal y el rol de los gobiernos locales, de las municipalidades, son los más importantes en gestionar su territorio a través de los planes reguladores. Es como la primera herramienta para gestionar el territorio. Hay muchos de los cantones, ahí ven los que están en gris y en amarillo, son los que no tienen ahorita un plan regulador activo. Significa que el uso del suelo está por la libre. Y es muy triste, por ejemplo, vean Talamanca, que es el único cantón que nos quedaba con un 80% de bosque y no hay una manera de cómo regular ese bosque. Entonces, pues nos llama a ser una ciudadanía activa y si a ustedes les interesa este tema, los invito a que empiecen tocándole la puerta a la municipalidad, viendo las reuniones del consejo, ¿verdad? Ahora que son en línea y las transmiten en línea, es más fácil para uno estar enterado de qué están decidiendo. Y el Estado de la Nación nos habla de algunos hitos en protección o situaciones que están, situaciones puntuales que están pasando en el país. Por ejemplo, eso, que un 2.8% de la protección marina es lo que tenemos ahorita, la meta ICHI era el 10%. En un país que somos mayoritariamente mar, ¿verdad? Pues uno esperaría que hubiera más protección marina. Más que todo no lo hay por lo que preguntaba la compañera, ¿verdad? No hay recursos para realmente protegerlo, para que se haga algo. Buenas noticias, tenemos una nueva área marina de manejo en la Bahía de Santa Elena. Eso permite que la pesca de arrastre y diferentes técnicas extractivas, ¿verdad? Fuertes no se den en esa zona y esa zona es hermosa porque hay tiburones toro y llegan los tiburones ballena y ambientalmente es una zona muy, muy valiosa. Noticias no tan bonitas, por ejemplo, la Reserva Lomas de Barbudal perdió 113 hectáreas, que era donde estaba una parte acuífera, para hacer un proyecto de ¿cómo se llama?, de abastecimiento de agua, mucho para fomentar la demanda que hay en zonas que ya se les quitó el agua para dárselos a los proyectos turísticos en la zona costera, ¿verdad? Entonces vamos arrastrando la ola. Se le dieron 900 hectáreas para compensar, sí, pero esto es muy triste, digamos, la primera vez que le habían quitado, que habían disminuido el territorio de un área protegida fue en el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo hace unos años y ahora en Lomas de Barbudal, ¿verdad? Entonces lo que nos decimos es, tenemos 27% del país protegido ahorita, pero hay que estar muy atentos a que de verdad eso vaya siguiendo después, porque si van a seguir abriéndose estos portillos, ¿verdad?, para entrar a los parques nacionales, pues ahí ya vamos a estar en problemas. Como se quiso hacer en el Rincón de la Vieja, también se quiso modificar los límites para hacer extracción geológica y en ese tiempo pues se detuvo. De hecho, en la próxima semana también les voy a dejar una entrevista de don Álvaro Galdi, que era uno de los precursores de los parques nacionales y nos habla un poco sobre esa situación que se dio ahí en Rincón de la Vieja. Por último, y lo que vamos a hablar ahorita en grupitos de conversación entre ustedes es cuáles son los impactos, ¿verdad?, que tienen este tema de conservación. Entonces, el Estado de la Nación nos dice, bueno, solo el 0.1% del PIB se invierte en biodiversidad y paisaje. Pero, o sea, ahorita estamos en una pandemia donde estamos todos encerrados en la casa y viendo nuestra libertad, nuestra economía, nuestra salud física, mental, comprometida porque no estábamos invirtiendo en conservación, ¿verdad? Entonces estamos irrumpiendo en una barrera ecológica, estamos irrumpiendo cada vez más en la naturaleza y eso lo que hace es que
creamos huecos, ¿verdad? En los ciclos, en las cadenas tróficas que ya existían dentro del bosque, las abrimos, permitimos que nosotros, o sea, que ingresen a, a las dinámicas humanas y nosotros no estamos preparados para eso, ¿verdad? Y eso es lo que se llama una enfermedad zoonótica, que es lo que estamos viviendo ahorita con el virus, que es una enfermedad que fue pasada de animales a los seres humanos. Los animales sí tienen manera de defenderse por evolución y nosotros no. Entonces, lo que quisiéramos conversando en grupos era que habláramos un poco de qué acciones, bueno, la idea era que se leyeran el Estado de la Nación, pero si no, acciones que ustedes conocen que están sucediendo en el país van a favorecer el resurgimiento de enfermedades zoonóticas y cuáles más bien nos van a proteger de que esas no sucedan. Nos dice el PNUMA que el 60% de todas las enfermedades que tenemos ahorita los seres humanos son transmitidas de animales a nosotros, y va a ser el 75% de todas las enfermedades nuevas van a venir, ¿verdad?, de animales hacia los humanos, porque es que nosotros no nos podemos descontextualizar de la ecología, ¿verdad? Somos parte de todo el sistema. Y pues por ende ahorita estamos sufriendo las consecuencias al respecto. Algunas de las actividades que son las que más causan estas actividades zoonóticas, bueno, entre la deforestación, ¿verdad?, la agricultura intensiva, el cambio climático, el trasiego de especies, como fue lo que nos llevó ahorita a tener el virus, son causas. La resistencia a las bacterias, ¿verdad? La resistencia a los antibióticos es algo que es un debate que deberíamos estar teniendo. Todos estos yo hubiera pensado que ahorita que todos los seres humanos estamos encerrados y sintiendo cómo socialmente, ¿verdad? Sufrimos las consecuencias, la conversación que deberíamos estar teniendo ahorita, en vez de si el virus fue inventado o no, o si Bill Gates nos quiere convertir en robots o no, es qué vamos a hacer en conservación para evitar que esto siga sucediendo, porque va a seguir sucediendo, ¿verdad? Esta no va a ser la primera vez que vayamos a ver un virus que nos vaya a tener en jaque como especie como ahorita. O sea, esto va a seguir sucediendo porque estamos irrumpiendo muchísimo en la barrera ecológica. Para el 2050 se dice que los antibióticos, se dice que para el 2050 ya los antibióticos no van a ser efectivos. ¿Por qué? Porque ya nuestra flora bacteriana se está haciendo resistente a los antibióticos. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso? Pues que no nos podríamos ni siquiera sacar una muela, ¿verdad? Porque un riesgo de infección pues nos puede matar. O sea, mucho de la población que tenemos ahorita es porque los antibióticos nos hacen vivir un poco más. Entonces, esa es la idea que para mí que ustedes hagan ahorita en grupos de conversación. Nos dicen, y como les decía la semana pasada, que el 60% de los sistemas ecológicos actuales están a punto de colapsar. Entonces quisiera que en grupos conversemos cuáles son las implicaciones de eso para nosotros y qué actividades, ¿verdad?, fomentan o más bien nos ayudan a mitigar o a evitar o a prevenir que se den estas actividades, estas infecciones zoonóticas. No sé si tienen algún comentario al respecto. Lo que voy a hacer es que los voy a dividir en break rooms de 3 o 4 personas. No sé si todos están familiarizados con el uso de los break rooms. Sí. Sí. Profe, yo tenía una pregunta. Era como más de las reservas biológicas. O sea, Sí, aunque el no. presupuesto